Bienvenidos, bienvenidas en Defensa del Consumidor. Hoy hablaremos sobre los derechos que tenemos como audiencias. A diferencia de las televisoras y radiodifusoras privadas, las redes sociales y los medios digitales han permitido la retroalimentación en los procesos de comunicación. Con la reciente reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que reinstaura y fortalece los derechos de las audiencias, se abren posibilidades inéditas para recibir contenidos de mayor calidad y que las audiencias podamos expresarnos. De eso hablaremos a detalle en este programa. Acompáñenos. Antes, en la nota neta, les hablaré de la iniciativa 3 para el 35 que presentó desde el 2 de julio del 2025 la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para exhortar a los países del mundo a aplicar más impuestos al tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas. De acuerdo con la OMS, impulsar impuestos saludables a estos productos dañinos para la salud es una medida eficaz para reducir el consumo y los ingresos podrían ser usados por los gobiernos para reinvertir en salud, educación y protección social. Ahora hablemos del tema central de este programa, los derechos de las audiencias. En la televisión, por ejemplo, es difícil que como espectadores y espectadoras precisemos o desmintamos informaciones falsas o inexactas que aún se difunden en noticieros o programas. En este contexto, conductores y locutores han podido transmitir opiniones, propaganda o publicidad que hacen pasar como información sin que se les pueda pedir una rectificación. Algo cambió en 2013, cuando la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estableció los derechos de las audiencias. En 2016 se crearon los lineamientos para garantizar estos derechos. Por ejemplo, habría una persona encargada de defender a las audiencias y las y los ciudadanos podrían quejarse de los contenidos de los medios. Su impacto real fue limitado. No podía sancionarse a las televisoras ni garantizar cambios significativos en sus contenidos. Y en 2017 hubo una contrarreforma. Se derogó la obligación de diferenciar la información de la opinión y se permitió que los concesionarios se autorregularan, sin necesidad de nombrar a una persona defensora de las audiencias ni emitir un código de ética. Para 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválida esta contrarreforma. Y ahora, con la reciente modificación a la Ley de Telecomunicaciones, se prevé que los derechos de las audiencias se robustezcan. Académico, comunicador y especialista en políticas públicas en comunicación, así como en derechos de las audiencias, nos acompaña Gabriel Sosa Plata, que es un lujo tenerlo aquí para poder platicar con nosotros pues, sobre esta nueva ley de la cual hay muchas dudas. Gabriel, bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias a quienes siguen esta transmisión y a ti, Bianca, por esta entrevista. Gracias a ti por estar con nosotros acompañándonos porque tenemos muchas dudas y bueno, quisiera empezar por una de las más básicas y quisiera que me dijeras desde tu experiencia como defensor de las audiencias, dinos brevemente pues ¿qué son estos derechos de las audiencias? Claro que siempre es así como que una de las grandes dudas, sí. ¿No? Es decir, somos radioescuchas, televidentes, pero ¿tenemos derechos? Sí tenemos derechos. Tenemos derechos que tienen que ver fundamentalmente con el respeto a los derechos humanos en los contenidos de la radio y la televisión. Esto es que no se discrimine, que no haya violencia hacia las mujeres, que se respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes, que se garantice el derecho de réplica, que haya contenidos plurales, veraces, en fin, es un conjunto de derechos que se desprenden en esencia del derecho de libertad de expresión con responsabilidad y el derecho a la información. Y por primera vez fueron incorporados en la reforma constitucional de 2013, es decir, se reconocieron los derechos de las audiencias y de los usuarios, así lo estableció la Constitución, y en el 2014 en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esos son en esencia, ¿eh? En esencia, sí. Una breve explicación que nos comparte. Sí, incluso hay algunos muy técnicos, ¿eh? Por decirte, uno de los derechos es de que, por ejemplo, cuando estamos viendo un programa de la televisión o estamos escuchando alguno en la radio y se le sube el volumen a la hora de los comerciales, esto también vulnera los derechos porque hay que mantener el mismo nivel de audio en radio y en televisión. Y es una práctica cotidiana, ¿no? Otro derecho así súper importante, que obviamente a la industria no le gusta,
es el que no se puede ofrecer propaganda o publicidad como información periodística o noticiosa, que es prácticamente lo que escuchamos y vemos todos los días en las estaciones de radio y televisión comerciales, ¿no? Fundamentalmente, aunque también llega a suceder en los medios públicos. Lo que aquí es una prohibición, sí, pero sin embargo se procura matizar, al menos avisándole a la audiencia que lo que se va a escuchar es una entrevista patrocinada. O sea, yo, por ejemplo, patrociné, sin embargo, esta entrevista. No, no es cierto. No, pero eso debería hacerse. Es decir, si hubiera, por ejemplo, aquí un pago de por medio, tendría que decirse, pues, bueno, esta entrevista es patrocinada, no sé, por la UAM o por el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, ¿no?, que es donde me desenvuelvo, o la Universidad de Guadalajara, en fin. Pero eso no existe, porque parte de las ganancias más importantes que se dan en la industria tiene que ver con la venta de información. La información como mercancía. Y eso es algo que éticamente es inaceptable, por una parte, y por la otra, pues vulnera derechos humanos. Sí, son aspectos que de pronto pareciera que pasan desapercibidos, y si no se hacen estas aclaraciones, pues justamente se estarían de alguna manera como editorializando esas ideas. Bueno, Gabriela, ahora de acuerdo con esta reciente reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, el televidente tiene derecho a que la información sea más respetuosa de la verdad, y con esto a que se diferencie de manera clara qué es la información de lo que es opinión, justamente ahora que ya lo estamos hablando. Sí, claro, que tiene ahí su vertiente interesante. Bueno, sí, la información veraz es esencial para la democracia y es también un derecho humano. Imagínate que ahora estamos viviendo una época en la que se reproducen de una manera espectacular las noticias falsas. ¿Qué es lo que genera esta desinformación? Pues tiene muchos impactos en la vida cotidiana de las personas, pero también en la democracia, en la economía, en la política, en las relaciones sociales, en las relaciones incluso familiares. Es decir, tiene un impacto negativo. Entonces, sí, uno de los derechos es la información veraz. Y eso es un reclamo en muchas ocasiones que se hacen a las y los defensores de las audiencias, en el sentido de que, por ejemplo, consideran de que ciertas coberturas fueron muy parciales o muy sesgadas. Y eso también como que consideran que no les permite tener toda la película completa, ¿no? La información veraz de lo que está ocurriendo, porque finalmente también en los hechos puede haber distintas interpretaciones, y lo que se esperaría de un periodismo profesional es de que cubra las diferentes perspectivas, pero también sin esos matices o sin esas intenciones muy claras de engañar a las audiencias, que es también algo bastante recurrente en el mundo de las redes sociales, de las plataformas digitales, pero también en los medios tradicionales. O sea, TV Azteca, por ejemplo, cada rato difunde información no veraz, ¿no? Entonces es una irresponsabilidad, y eso también está faltando a lo que establece la Constitución, porque la Constitución habla de libertad de expresión, en efecto, pero la libertad de expresión tiene que ver con también con restricciones muy claras en este sentido, y una de ellas pues, tiene que ver con esto, de que no se puede transmitir información no veraz, ¿no? Ahora, el tema de información y opinión, yo sé que es un tema muy complicado, ¿no? De hecho, tú recordarás, Bianca, y seguramente quienes han estado al tanto de este tema, que cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones en vías de extinción trató de establecer lineamientos para aterrizar los derechos de las audiencias a través, pues, de un documento, que son estos lineamientos. La industria en general, Televisa, TV Azteca, todos los columnistas afines, se fueron en contra del instituto, porque particularmente este derecho de diferenciar información de opinión consideraban que era un atentado a la libertad de expresión. Pero si uno revisa, te puedo decir, la Constitución de Colombia, las recomendaciones que ha hecho UNESCO,
el Código de Ética de la Comunidad Europea, etcétera, etcétera, hablan de diferenciar información de opinión. ¿Por qué debe hacerse eso? Porque las audiencias pueden ser fácilmente manipulables en cierto sentido, o se les puede confundir al estar editorializando constantemente la información. Entonces, ahora se trató de recuperar ya en esta ley. La presidenta Claudia Sheinbaum lo recuperó plenamente ese derecho, pero ya en estos últimos arreglos que se hicieron en el Senado, quedó no como un derecho solito, es decir, diferenciar información de la opinión, sino que fue incorporado en el derecho de réplica, y ahí se le hizo una adenda que está así un poquito medio confusa, que dice algo así como que para que ocurra el derecho de réplica habrá que diferenciar información de opinión, una cosa así que a la mera hora quedó desdibujado ese derecho. De cualquier manera, yo soy un convencido de que es muy sencillo ejercer esta responsabilidad, y sobre todo se había matizado también, pero te digo que ya no quedó así. Incluso Pepe Merino en una de las mañaneras precisó, porque estaba en la ley de 2014, solo venía a diferenciar información de opinión, ya. Pero él dijo, y así vino la corrección, que era diferenciar información de opinión en los programas informativos o noticiosos. O sea, no en los de entretenimiento, no en los propiamente de opinión, no, sino informativos, pues, periodísticos, para que quien está, por ejemplo, al frente de un noticiario y está presentando la noticia, pues diga, mi opinión es esta. Y ya, es algo tan sencillo como eso. Una simple aclaración. Una simple aclaración. Okay. Eso era, y de eso se hizo un gran escándalo, cuando en realidad no es. O sea, la audiencia tiene también derecho a saber cuando se está dando una opinión y no una información. Y otros que también se las han ingeniado para justamente disfrazar la información y presentarla, bueno, más bien, disfrazar la publicidad y presentarla como si fuera información, bueno, son las agencias publicitarias. Sí, claro, son expertas en eso. Sí, y justamente ahí viene mi pregunta, ¿los consumidores tenemos derecho justamente a no ser engañados en este sentido? Sí, por supuesto. Es un derecho muy, muy importante. Este está establecido incluso en la Constitución. Cuando se hizo la reforma de 2013, se incorporó claramente esa diferencia, pues, de información periodística noticiosa y cuando hay publicidad, en este caso, o propaganda, pero en este caso publicidad. Y desafortunadamente desde entonces, te digo que se intentó en los lineamientos del IFT, pero desde entonces no tenemos una regulación efectiva de este derecho de la audiencia. Entonces, lo que vamos a seguir viendo, si ahora lo que va a hacer la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que es un ápice, un órgano de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, no aterriza de qué manera van a cumplir los concesionarios de la radio y la televisión con esta obligación de diferenciar eso, la información noticiosa de la publicidad. Ahora, en el ámbito estrictamente publicitario, por ejemplo, de lo que dice la Ley Federal de Protección al Consumidor, ahí sí hay una restricción muy clara, ¿no? En este sentido, de que una cosa es la información y otra la publicidad. Pero a veces esto no queda muy claro cuando pasa al ámbito periodístico. Por ejemplo, muchos noticiarios son muy dados, porque hay muchos recursos para ello, de anunciar, por decirte algo, o hablar sobre cursos de inglés. Pero después ya te dicen dónde se recomienda tomar estos cursos de inglés. O, por ejemplo, te dicen o te hablan de algunas escuelas de excelencia que ahora fueron ubicadas en el ranking como las más exitosas del país. Y luego, pues ya aparece el anuncio, ¿no? Sí. En realidad, mucho de la información que escuchamos y vemos en radio y televisión, comerciales, fundamentalmente, responde a esa lógica, Y ahí las empresas pues hacen relaciones públicas, pero muchas veces pagan. El gran problema es que no existe una factura. Todos estos suelen ser acuerdos por debajo de la mesa. O sea, es muy poco probable que te encuentres una factura que diga entrevista de Joaquín López Dóriga a Perenganito de tal. Aunque sí han aparecido.
Okay. Pero es muy poco probable que te encuentres eso. Entonces, como están amparados en la libertad de expresión, pues ellos podrían decirle a cualquier autoridad, demuéstrame que esto es una información pagada. Y pues no hay manera. Sí, claro. Mira, a mí me tocó cuando teníamos un programa Noticias MBS, que no teníamos muchos anunciantes porque era un programa nuevo de telecomunicaciones y la idea es de que se anunciaran varias empresas de telecomunicaciones. Pero queríamos que no solamente fuera una, sino que al menos fueran dos. Ya teníamos el apoyo de América Móvil, pero no teníamos el de Telefónica. Entonces queríamos que al menos fueran dos, para tener ahí los equilibrios. Bueno, lo que pasaba esto, sí estaban interesadas otras empresas y una de ellas tenía que ver justo con el aprendizaje del idioma inglés, ¿no? Entonces nos decían, oigan, pues tienen que hacer una entrevista aquí, oigan, pero pues ¿cómo, no? ¿En dónde entra? Sí, o sea, ¿en dónde entra? ¿Cómo lo metemos? Pues si quieren, ¿no? Que siga su programa, pues es parte del financiamiento de este programa, ¿no? Ya nos tienes, ¿no? O sea, digo, ahí nos ayudaba mucho Irene Levy, que era la otra co-conductora, y ella más o menos sacaba ya avanti, pero Jorge Fernando y yo nos costaba un poquito más de trabajo. Pero bueno, a lo que voy es eso, ¿no? Obligan a los periodistas, a los conductores a hacer eso como parte de los compromisos con la empresa. Pero no hay transparencia con las audiencias de que se trata de entrevistas pagadas. Y justo ahí va mi siguiente pregunta, porque del otro lado, pues ¿cómo le puede hacer un televidente para diferenciar entre lo que es una noticia, lo que es publicidad y lo que es una opinión? Pues mira, en ocasiones no logra distinguirlo. En muchas ocasiones sí impera como que el sentido común y identifica. A veces es tan marcada, por ejemplo, no sé, Toño Esquinca, ¿no? Todas las mañanas, que es muy exitoso en la radio, él a cada rato está presentando anuncios, pero nunca le dice a su audiencia que eso es una operación comercial, ¿no? Sino que nace de su interés para recomendar a sus seguidores algún producto o servicio. Pero, pues eso. Entonces, es difícil en ocasiones para las audiencias, pero nosotros pensamos, quienes estamos en el tema de los derechos de las audiencias, que en la medida en que las audiencias tengan una mayor alfabetización mediática informacional, esto es de que sepan distinguir los contenidos de la publicidad, en que sepan, por ejemplo, cuando alguien les está dando gato por liebre, en cuanto sepan quién está detrás o a qué intereses responde tal medio, van a estar más preparados para diferenciar esa información. El gran problema es que no tenemos esa cultura. Pero ni siquiera existe en los países desarrollados. Incluso se han hecho encuestas, por ejemplo, a estudiantes universitarios de Estados Unidos para que sepan diferenciar, por decirte algo, yo sé que no es publicidad aquí, pero se parece. Diferenciar una información falsa de una veraz, es decir, de una fake news, de una veraz, o de un conjunto de noticias falsas que identifiquen cuáles son esas noticias falsas. Y la mayoría no acierta. Nada más pues para que te des cuenta que las audiencias son bien intencionadas. El gran problema es el engaño que existe del otro lado. Por eso hay que reforzar los derechos de las audiencias. Definitivamente, y por eso mi siguiente pregunta va con el derecho de réplica, que ya lo habíamos mencionado ahorita. Pues ha sido una aspiración largamente acariciada por las audiencias a fin de poder exigir que se les rectifique una información falsa o inexacta que se ha dado en un programa de noticioso, podría ser. Así que mi pregunta es, ¿cómo queda esto con la reforma y qué mecanismos permitirían hacer en realidad este derecho de réplica pues ahora en los medios de comunicación? Pues está igual, o sea, no hubo cambios, se conservó prácticamente este derecho. De hecho, ni siquiera la contrarreforma de 2017, la contrarreforma que promovió la industria, lo desapareció este derecho. Entonces queda igual. Y lo que dice es de que el derecho de réplica será garantizado por la ley reglamentaria respectiva. Y tenemos una ley reglamentaria en México del derecho de réplica. Pero es una ley reglamentaria, podríamos decir que poco útil para el día a día, para la práctica cotidiana.
le da una enorme potestad al medio de comunicación para determinar si procede o no un derecho de réplica. Y dice la ley, si te lo niega el medio de comunicación por esa información inexacta o falsa, si te lo niega, tú puedes recurrir, qué gran derecho, recurrir a un juez. O sea, pues sí, esa es en todo caso una vía de protección para cualquier persona. Entonces, esa es la opción que te da la ley reglamentaria, es decir, ir a la litigiosidad. Pero si te vas a la litigiosidad, significa que a lo mejor te puedes llevar días, meses, incluso años en que se resuelva. Y entonces, si ganaste, por ejemplo, que se te garantizara, no que se te diera, se te garantizara este derecho, porque también es un derecho humano, el derecho de réplica, a lo mejor ya resulta poco efectivo, porque pasó mucho tiempo. Y entonces el objetivo que se buscó inicialmente de perjudicar a alguien y demás, pues se logró. Y pues bueno, yo creo que el derecho de réplica, la ley reglamentaria tendría que reformularse, rehacerse. Porque esto atiende fundamentalmente a lo que son los medios de comunicación tradicionales. Y podría ser, por ejemplo, atendible en programas como este, ¿no? Que ya están en las redes, en las plataformas. Pero, por ejemplo, suponiendo que aquí Salinas Pliego, por lo que acabo de decir, pidiera derecho de réplica, ¿no? Es decir, exigiera su derecho de réplica. Pues tenemos de dos alternativas. Una es decir, sí, señor Salinas Pliego, venga aquí y exprese, ¿no?, lo que usted considere que fue información inexacta o falsa. Y la otra es esa que te decía de un juez. Pero entonces, suponiendo que pasa mucho tiempo, que no hay una efectividad, que los tiempos que incluso que establece la ley reglamentaria no se cumplen, ¿cuál es la autoridad en todo caso? Pues no tenemos una autoridad. En el caso de los medios electrónicos, el defensor de las audiencias o defensora tiene que procesar el derecho de réplica, pero sí, ayuda a que se tutele, pero hasta ahí. En el caso de las plataformas, ¿a quién recurres? ¿Recurres al medio o te vas con el juez? Aquí no existe nada, ¿no?, que pueda ayudar a que este derecho humano pues sea protegido. Híjole. Ese es el enorme problema. Y ahora en el mundo de las redes sociodigitales, del mundo de Internet, en realidad quedan muy desprotegidas las audiencias. Bueno, tienen otra manera de defenderse, que es, por ejemplo, iniciar un juicio civil por daño moral, que es otra de las vías de protección. Pero es eso, es ya meterse en una litigiosidad. Entonces, tenemos que avanzar en un derecho de réplica mucho más efectivo en México. Y justamente ahora que lo mencionas, los concesionarios ya están obligados a tener un defensor de las audiencias, y si es así, ¿bajo qué criterios se regirán los medios públicos y privados? Pues bajo los mismos. De hecho, la ley de 2014 ya establecía la obligación de que todas las estaciones de radio y televisión abiertas en este país deben contar con una figura de defensoría de las audiencias. Todos. El gran problema, sobre todo de los medios comerciales, es de que se estableció que ellos podían atender las quejas de la audiencia, sus propuestas, sus sugerencias, a través de una defensoría, en este caso, que fungiera como tal en su cámara industrial, que es la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Pero en la Cámara están, imagínate, todas las estaciones de Televisa, de TV Azteca, de la mayor parte de los grupos radiofónicos. Entonces era un solo defensor para atender a todas esas estaciones de radio y televisión. Un defensor que era, ante todo, un abogado de la industria. No era un defensor de audiencias, era un defensor de la industria, pero se ostentaba como defensor de audiencias. Segundo, nunca actuó con transparencia. No sabemos qué casos resolvió y de qué manera. Muchos llegamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, de presentar una queja y no recibíamos respuesta. Entonces era en la práctica una figura totalmente ineficaz en la industria. Ahora el cambio que se estableció
es de que todos los concesionarios siguen con esta obligación de tener a una defensora o un defensor de audiencias, pero ya será por grupo empresarial o por estación de radio. Eso significa que, por ejemplo, Grupo Fórmula deberá tener su defensor o defensora, Grupo ASIR, Televisa, TV Azteca, y ya no solamente uno para atender a la mayoría de las empresas de radio y televisión. Esa es la gran diferencia y eso es algo que tampoco, por supuesto, les gusta. Pues porque sí. Imagínate, ¿no? Si de por sí querían una figura ineficaz, pues bueno. Gabriel, finalmente, ¿habrá sanciones? Y si es así, ¿qué tipo de sanciones habrá para estos concesionarios que incumplan con la reforma? Sí, pues mira, fíjate que hubo un debate ahí muy interesante. Ya ves que le llaman la ley censura, ¿no? Que no tiene nada de censura, la verdad. Es una exageración. Pero sí, dentro de la ley de 2014 y que se conservó en esta iniciativa y después de los conversatorios se sigue conservando, es de que puede haber una interrupción de transmisiones en caso de que se vulneren los derechos de niñas y niños con un aviso previo, ¿no? Esto ya estaba, reitero, en la ley de 2014, pero es una facultad que nunca se ejerció y que sinceramente no creo que se vaya a ejercer, porque el procedimiento en sí mismo es ineficaz. Es decir, es un previo apercibimiento. Supongamos que en estos momentos se está transmitiendo en el canal 5 de la televisión por un error del máster, que es muy poco probable, pero bueno, que llegue a ocurrir. Que se transmite una película, pues digamos con desnudos, o incluso hasta pornográfica, por decir algo. Bueno, se justificaría la interrupción de transmisiones ipso facto, pero para que proceda eso, tú primero tienes que avisarle al concesionario. Oye, esto está pasando. Ah, caray, no me di cuenta. Pues se corrige, ya. O sea, ¿cuál interrupción de transmisiones? Si es algo de evidente, es una gravedad, pues, en la transmisión de este tipo de contenidos, ¿no? Bueno, eso ya estaba en la ley. Lo que ahora se incorporó, que eso sí marca una diferencia del 2014, es de que puede ocurrir también esto mismo si se vulneran los derechos de las audiencias. Entonces, por ahí, pues tenías pues sobre todo a los políticos del PAN diciendo, ahora, si no se cumple el derecho de la audiencia, por decirte, de la diversidad y pluralidad, nos pueden censurar y nos pueden cerrar la estación de... Eso tampoco va a ocurrir. Es más, si yo fuera defensor de audiencias de Televisa, cosa que nunca va a ocurrir, por supuesto, pero si yo fuera defensor de audiencias de Televisa, yo diría, no va por ahí. No estamos de acuerdo con la censura. Estamos de acuerdo con el trabajo de autorregulación y, en este caso, si llegara a ocurrir una transmisión que vulnera un derecho, entonces la idea es actuar de forma reparatoria. Por decirte algo, en un programa de espectáculos, que son muy dados a eso, que hay en ocasiones misoginia, hay violencia hacia las mujeres, recordarás, ¿no? En uno de estos programas que se transmiten en Televisa, ¿cómo le llaman? El Gran Hermano, ¿cómo le llaman la Casa de los Famosos? Ándale, es la Casa de los Famosos. Recordarás de un actor por ahí que... que se dice cómico. Ajá, sí. Bueno, que insultó a una compañera, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Que incluso se convirtió en un tema, pues, importante. Bueno, ¿qué hace un defensor de audiencias, por ejemplo, en una situación así? Pues hace recomendaciones, nada más. Es como en este caso, como una comisión de derechos humanos de Ciudad de México o a nivel federal. Solo se hacen recomendaciones. ¿Qué haría yo? Pues bueno, en primer lugar, tendría que ofrecer una disculpa, camarada. Tendría que tomar cursos de perspectiva de género, de equidad de género, de paridad, en fin, o sea, tendría que tomar una serie de cursos, pero sobre todo esto, para no normalizar la violencia hacia las mujeres, tomar conciencia de ello. Tendría que Televisa transmitir una serie de cápsulas en relación al empoderamiento de las mujeres y de la necesidad de garantizar plenamente sus derechos humanos.
y de que no haya violencia. Y en fin, o sea, uno hace ese tipo de recomendaciones, no hay un límite. El medio de comunicación las debería tomar o asumir con agrado y decir sí voy a hacerlo. En muchos casos no lo hacen así, pero para eso está. Lo que busca es reparar un derecho que ha sido vulnerado. De todas maneras quedó en la ley, pero casi te puedo ahorita afirmar que ni en el caso de las niñas y niños ni los derechos de las audiencias la autoridad va a intervenir para suspender en este caso contenidos de la radio y la televisión. Sí, desafortunadamente, porque incluso por ahí una querida colega, Clara Luz Álvarez, decía, una experta pues en estos temas, decía, pues sí, pues quedaron muy bien los derechos de las audiencias, pero realmente no hay posibilidad de sanción en caso de incumplimiento. Pues no, y en esencia te digo que no, ni siquiera buscamos una sanción, sino que buscamos de que los medios vayan tomando mucho más conciencia de esto, de que seamos alguien que los esté molestando y hostigando para mejorar cada vez más sus contenidos y hacer muy visible cada que violan derechos de audiencias. Porque la otra vía que tenemos, además de hacer las recomendaciones, es de que hagamos públicas estas recomendaciones y decir, el medio de comunicación no actuó pues con responsabilidad. A mí pasó en Canal 22 que Paco Ignacio Taibo, por ejemplo, fumó en un programa de televisión. Y eso es inaceptable por donde le veas, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de salud, política pública de salud. Tiene que ver también con la protección de las audiencias infantiles. En fin, pero bueno, hay personajes de la política que se sienten tan empoderados que dicen, yo lo puedo hacer, ¿no? Y eso no es correcto. O sea, ahí sí hicimos una recomendación pública que no se atendió, digamos, del todo, pero estoy seguro que muy difícilmente volverá a ocurrir eso. Bueno, pues Gabriel Sosa Plata, de verdad, un lujazo poderte tener aquí. Al contrario. Creo que nadie como tú puede hablar sobre los derechos de las audiencias. Muchas gracias. Sí, hay varias colegas que sí lo podrían hacer, pero bueno, pues muchas gracias. Y tú ya eres acá integrante de acá de Sin embargo. Sí, cómo no, mi corazón sigue aquí muy presente y latiendo constantemente, y también del poder del consumidor. Sí. La verdad es que con el poder del consumidor hemos tenido una relación siempre muy armónica, muy padre, la verdad, sensacional, increíble. Pues qué alegría poderte tener aquí. Al contrario. Explicándonos todas estas dudas que tenemos sobre esta nueva ley. Muchísimas gracias por esclarecérnoslas y pues gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias por esta entrevista y pues no se pierda estos programas aquí, por supuesto, del poder del consumidor. Y sin embargo. Muchas gracias. Gracias. Estos son los alcances de la reciente reforma a la Ley de Telecomunicaciones. Ahora ya lo saben, como audiencia sí tenemos derechos que podemos hacer valer. Este programa es posible gracias a la coordinación entre el Poder del Consumidor a través de Karen Castillo y Denise Rojas. La entrevista con Gabriel Sosa Plata la realizó nuestra productora Bianca Estrada. Yo soy Montserrat Antúnez y nos vemos como cada lunes aquí en Estudio B y los martes por Sin embargo al aire en defensa del consumidor. La fresa en la etiqueta de la mermelada Clemente Jax ¿te hace pensar que es saludable? La realidad es muy diferente. Cada porción de 30 gramos contiene 3 cucharadas de azúcar y jarabe de maíz de alta fructosa y un endulzante vinculado a obesidad y diabetes. La imagen promete fruta, pero en realidad es más azúcar que fresa. El engaño está en la letra chiquita. La fresa es el primer ingrediente, pero el 75% de las calorías totales provienen de los azúcares. 30 gramos de este producto aportan el 5% de las calorías diarias recomendadas para un niño y el 4% para un adulto. Modera su consumo y prefiere opciones naturales. Ahora que lo sabes, ¿vas a seguir consumiendo? Puedes preparar una mermelada casera con chía sin azúcares añadidos. Encuentra la receta en la página del Poder del Consumidor. Recuerda darle me gusta y comparte y tampoco te pierdas en defensa del consumidor y Sin embargo al aire.